Nunca pensé que el silencio doliera tanto. Antes, los gritos del chavo, las risas de la Chilindrina y hasta los reclamos de doña Florinda llenaban la vecindad de ruido, de vida. Pero ahora, todos son ecos lejanos. Me levanto cada mañana con la boca seca y las manos temblando. Ya ni sé si tiemblo por el frío o por la sed. Esa sed maldita. La botella vacía sobre la mesa me observa, como burlándose. Es la única que no me abandona. Desde que perdí el trabajo en la carpintería, todo se vino abajo. La renta se acumuló, las cuentas crecieron, y yo me hundí en lo único que no me pedía explicaciones. El alcohol. La Chilindrina intenta mantenerme de pie. Pobrecita. Finge una sonrisa cada vez que me prepara café aguado para disimular mi resaca. Pero la miro a los ojos y veo el miedo. El miedo de que su padre ya no sea el mismo. A veces me habla y no entiendo sus palabras. Mi cabeza zumba, mis pensamientos se mezclan con los recuerdos. Quisiera decirle que lo siento, que voy a cambiar. Pero en cuanto se va al colegio, las manos se me van solas al cajón donde escondo la botella. Esa mañana, el chavo tocó la puerta. «Don Ramón, ¿puedo pasar?», me dijo con esa inocencia que siempre tuvo. Lo miré y no supe si sonreír o echarlo. «Pasa, chavo. Pero no hagas ruido, ¿sí?». El niño entró con un pedazo de pan envuelto en papel. «Se lo traje, me sobró del desayuno», me dijo, y me extendió el pan con una sonrisa que me partió el alma. Le di las gracias, pero cuando lo vi salir, noté su expresión. Me miró con tristeza, como si ya no reconociera al hombre que antes le enseñaba a arreglar juguetes rotos o le daba consejos cuando doña Florinda lo regañaba. Desde ese día, el chavo comenzó a visitarme menos. Esa misma tarde, llegó el señor Barriga con su hijo Ñoño. «Don Ramón, vengo a cobrar la renta atrasada. Ya son 14 meses». Su voz sonaba más cansada que enojada. Lo miré sin decir palabra. En su rostro había más preocupación que furia. Ñoño, a su lado, bajaba la mirada. «Lo sé, señor Barriga. Prometo que en cuanto consiga trabajo, le pago todo». Mentí. Él suspiró. «No es por el dinero, don Ramón. Es por usted. Lo he visto deteriorarse. Esto no es vida». Yo reí, con ese tono agrio que deja el aguardiente. «¿Vida? La vida se fue hace rato, señor Barriga». Doña Florinda, desde su ventana, observaba la escena. Cuando el señor Barriga se marchó, ella bajó furiosa. ¿Qué ejemplo le está dando a su hija? «Apestas a alcohol, don Ramón», me gritó. Y tenía razón. Pero sus palabras dolían más que cualquier golpe. El profesor Girafales apareció justo en ese momento, con su eterna elegancia y su ramo de flores. «Doña Florinda, no se altere. Tal vez don Ramón necesita ayuda, no reproches». Lo miré, con rencor y vergüenza. «Ayuda», repetí con una sonrisa amarga. «Nadie ayuda a quien ya se rindió, profesor». Esa noche fue larga. Las paredes parecían moverse con el zumbido del viento. Afuera, los niños ya no jugaban. Todo era silencio. La Chilindrina dormía, abrazando su muñeca vieja. Yo me quedé sentado frente a la mesa, con la botella medio vacía. Pensé en todo lo que había perdido. Trabajos, dignidad, amistades. Y lo peor, el respeto de mi hija. Tomé otro trago. Y otro. Hasta que la garganta ardió y la vista se me nubló. Solo un poco más, me dije. Al día siguiente, desperté en el suelo, con la cabeza empapada en sudor. La Chilindrina lloraba en la puerta. «Papá, por favor, ya no tomes. Me da miedo», me rogó. Y entonces sentí una punzada en el pecho. No de dolor físico, sino de vergüenza. Pero en lugar de prometerle algo, solo atiné a pedirle que me dejara solo. Los días pasaron. La vecindad comenzó a alejarse de mí. El chavo ya no venía. Kiko cruzaba la acera corriendo cada vez que me veía tambaleando. Doña Clotilde intentó hablar conmigo una tarde. «Rorro. Estás muy mal. No puedes seguir así». Su voz temblaba. «Doña Clotilde, váyase, por favor. No quiero que me vea así. Precisamente por eso no me voy», me respondió. Pero yo ya no podía escucharla. Me encerré en el cuarto, con la botella como única compañía. Un domingo, cuando el sol caía, escuché que el señor Barriga había vuelto. Traía al profesor Girafales con él. Querían hablar conmigo.
No puede seguir viviendo aquí, don Ramón. Su hija corre peligro. No respondí. Solo bajé la mirada. La Chilindrina, detrás de ellos, lloraba en silencio. El profesor me miró con compasión. No es tarde para cambiar. Todos estamos dispuestos a ayudarle. Yo quise creerle. Por un momento, de verdad quise. ¿Ayudarme? ¿Con qué? ¿Con palabras? Les grité. El señor Barriga frunció el ceño, pero su voz se mantuvo firme. Con todo lo que haga falta, don Ramón. Pero tiene que aceptar que está enfermo. Esa palabra me atravesó. Enfermo. Tal vez lo estaba. Pero la vergüenza me cegó. Los eché de la casa. Cerré la puerta con fuerza, como si con eso pudiera encerrar mi miseria. Esa noche, el ruido volvió. No el de los niños ni las risas, sino el sonido del vidrio chocando contra la madera. Mi propia risa, ronca y hueca, llenaba el cuarto. La Chilindrina se había ido con doña Clotilde, y yo estaba solo. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando decidí abrir la última botella. Solo una más, me dije. Pero lo sabía. Nunca hay una última. Mis manos temblaban. El olor del alcohol me mareaba. Afuera, escuché pasos. Quizás era el chavo, o el profesor. O tal vez solo el viento. No me importó. Le di un trago largo. Sentí el ardor recorrerme el cuerpo. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí calma. Una calma fría, casi inhumana. No sabía que era el principio del final. No recuerdo bien qué pasó esa noche. Solo fragmentos. La botella vacía rodando al suelo, la mesa volcada, y mi respiración volviéndose cada vez más pesada. Pero al amanecer, cuando la luz entró por la ventana, sentí algo distinto. Una sensación de vacío en el pecho, como si algo en mí ya se hubiera apagado. El cuerpo me dolía, pero más dolía la conciencia. A mi alrededor, todo era desorden. Platos rotos, papeles arrugados, botellas vacías. El aire olía a alcohol, sudor y derrota. Y entonces escuché un golpe suave en la puerta. Papá. Soy yo. La voz de la Chilindrina sonó frágil, temerosa. No respondí. No quería que me viera así, tumbado, apenas consciente. Pero ella entró igual. Me miró unos segundos y rompió a llorar. Papá. No quiero perderte. Susurró. Quise abrazarla, pero el cuerpo no me obedecía. Le pedí que saliera, que no se preocupara, que iba a estar bien. Aunque ni yo lo creía. Pasaron los días. O las horas, no sé. El tiempo se volvió una masa espesa, sin forma. A veces escuchaba a los vecinos hablando afuera. La voz de doña Clotilde, insistente, diciendo que había que internarme. El profesor Girafales sugiriendo que buscaran ayuda médica. El señor Barriga prometiendo que se haría cargo de los gastos. Pero yo me negaba. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a enfrentarme a mí mismo sobrio. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un gris opaco, la Chilindrina volvió a verme. Tenía los ojos hinchados. Papá, el señor Barriga dice que puede conseguirte trabajo en su oficina. Solo tienes que ir a hablar con él. Trabajo. Una palabra que antes me daba esperanza. Ahora solo me recordaba lo que había perdido. Le prometí que iría. Y, por un momento, quise creerlo. Me afeité, me puse una camisa vieja pero limpia, e intenté parecer el hombre que alguna vez fui. Pero cuando salí, el viento me trajo el olor del aguardiente que vendían en la tiendita de la esquina. Ese olor me llamó, me envolvió, me arrastró. Entré con la excusa de comprar un refresco. Salí con una botella escondida bajo el brazo. Esa noche volví a beber. No por placer, sino por costumbre. Cada trago era un castigo, pero también una anestesia. Recuerdo que el chavo apareció de repente, con su inocencia intacta. Don Ramón, ¿por qué toma tanto si le hace daño? Me quedé mirándolo, con la vista nublada. Porque cuando no tomo, duele más, chavo. ¿Y si deja de doler solo porque se muere? Me preguntó, sin malicia. Sus palabras fueron un golpe seco. El niño se fue corriendo, asustado, y yo me quedé solo, con el eco de su voz rebotando en mi cabeza. Al día siguiente, vino doña Florinda. No a gritarme, sino a hablarme. Don Ramón. Su hija está muy preocupada. No la haga pasar por esto. Nunca la había visto tan seria, ni tan humana. Usted no sabe lo que es perderlo todo.
Le dije, tratando de mantener la voz firme. Ella guardó silencio unos segundos y respondió. Claro que lo sé. Pero usted aún tiene a su hija. No la pierda también. Cuando se fue, sentí algo romperse dentro de mí. Era como si, por un instante, la vergüenza se convirtiera en claridad. Esa noche, decidí dejar de beber. Tiré las botellas, limpié el cuarto, y me acosté temprano. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin el ardor del alcohol en la garganta. Pero la abstinencia no perdona. Al amanecer, el cuerpo comenzó a temblar. Los músculos se contrajeron, el corazón se aceleró, y una sed insoportable me quemaba por dentro. No podía pensar. Solo necesitaba un trago. Uno más. Abrí los cajones, buscando desesperado alguna botella olvidada. Encontré media, escondida detrás de una caja vieja. La miré como si fuera una salida. Solo un poco. Para calmarme. Me dije. Tomé el primer sorbo, y la garganta se cerró. El segundo, y el estómago ardió. El tercero, ya no lo sentí. Caía al suelo, con la vista fija en el techo agrietado. Las sombras parecían moverse, pero no eran fantasmas. Eran solo los recuerdos. El chavo riendo con su torta de jamón, la chilindrina abrazándome en cada Navidad, doña Clotilde esperándome en la puerta, con esa mezcla de ternura y pena. Todos pasaban frente a mí, como si mi mente quisiera despedirse del mundo. Afuera, escuché voces. La chilindrina gritando mi nombre. Los pasos del profesor, el llanto de doña Clotilde, el golpe del señor Barriga intentando abrir la puerta. Pero ya no podía moverme. Solo alcancé a pensar en ella, en mi niña. En cómo la había fallado. Perdóname, hija. Susurré, antes de que todo se apagara. Dicen que cuando entraron, ya era tarde. El profesor Girafales trató de reanimarme, mientras doña Clotilde sostenía a la chilindrina, que gritaba y lloraba sin entender por qué su padre no despertaba. El señor Barriga bajó la cabeza, sin decir palabra. El chavo miraba desde el pasillo, con los ojos grandes, sin comprender del todo la gravedad de la escena. Y en medio de ese silencio, se escuchó solo una frase, apenas un murmullo del profesor. El alcohol no lo mató. Lo mató la soledad. Pasaron los días. La vecindad se llenó de un aire distinto. La chilindrina se fue a vivir con doña Clotilde, que la cuidó como a una nieta. El chavo dejó una flor en la puerta de mi cuarto cada mañana, hasta que la puerta fue sellada. Doña Florinda, aunque nunca lo admitió, lloró al enterarse. Y poco a poco, la vida volvió a la vecindad. Pero ya nada sonaba igual. A veces pienso que si pudiera hablar desde donde estoy, les diría que no tomen ese primer trago. No porque el alcohol sea el enemigo, sino porque uno nunca nota cuando se vuelve su amigo más cruel. Empieza calmándote, y termina robándote todo. Tu trabajo, tu orgullo, tus seres queridos, y finalmente, a ti mismo. El verdadero terror no está en fantasmas ni maldiciones. Está en mirarte al espejo y no reconocer al que te devuelve la mirada. Eso fue lo que me pasó. Y por eso, si alguna vez alguien escucha mi historia, que recuerde que el peor monstruo es el que uno mismo alimenta. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.